poner todo de uno para que sea lo mejor posible. Bueno, empezamos la clase entonces hoy día, lunes 26 de abril del 2021. Hoy vamos a hacer una precisión, obviamente, sobre los modelos integrales de producción que estamos trabajando. Vamos a revisar, vamos a hacer análisis de los componentes que plantea Galo al respecto del impacto de los discursos actuales. Y también vamos a hacer una revisión, introducción de lo que plantea Nancy Duarte, que es una comunicadora, que es una agencia de comunicación súper importante, ha trabajado con harta gente, tiene otros tipos distintos de clientes, lo que hace que sea que también esté en distintos mundos de la comunicación y los discursos. En el módulo ustedes tienen, en la descripción de la clase, ustedes tienen la bibliografía de, en este caso, de Nancy Duarte, con 2 de los libros que son los cuales yo voy a trabajar y hacer referencia. Ya, también esos libros se los voy a compartir para que los tengan. Y les voy a hacer sugerencias de algunas lecturas, por supuesto, de algunas páginas seleccionadas. No obstante aquello, los 2 libros son muy visuales, entonces darle un paso rápido les va a ser también útil. Bien, la asignación para la clase hoy día era las páginas 1 a 47, básicamente la 1 a 25, que es de las clases donde están las preguntas que vamos a revisar y vamos a chequear en esta primera parte del curso, de la clase, perdón. ¿De qué se trata el libro de Galo en grandes líneas? Yo sé que no es necesario habérselo leído entero, pero si ustedes leyeron el prólogo, miraron el índice, le dieron una vuelta, pueden hacerse una idea de qué se trata el libro. Alguien que comente, por favor, de qué se trata el libro en grandes rasgos. De dar tips basados en los discursos de Steve Jobs para una mejor presentación o un mejor discurso, incluso con materiales de apoyo. Uh-huh. Perfecto, sí. Esa es una línea del libro. Presentar estos tips o recomendaciones para hacer una mejor presentación. Si yo soy una persona que trabajo en el mundo de los negocios o corporativo, ¿ya? Y corporativo organizacional, me refiero a no solamente corporativo organizacional, sino como empresas tipo Google o Amazon o Apple, lo que sea, sino mundo corporativo es el mundo de la organizacional también. Por ejemplo, si soy un académico de la Facultad de Humanidades y tengo que hacer una presentación ante los estudiantes o tengo que hacer una presentación frente a mis pares académicos, vale también. Es como, ¿qué recomendaciones tengo que tener? Puedo echarle mano. ¿Qué otra cosa más se les ocurre que puede ser a que puede apuntar el libro? Más que discurso en general, como dijo la Javi, era del punto de vista del marketing, Uh-huh. A más ver, que cualquier otra cosa. ¿a qué te refieres con eso, por favor? Especifica un poquito. Que por ejemplo, usualmente era como, bueno, para llamar la atención de, ay, no sé cómo se dice la palabra en español. Se me olvidó. ¿Consumidores? Sí, algo así. Habría que seguir cierta cantidad de tips que las da ahí, se me olvidó cuáles eran, pero los tengo anotados, Ya. para lograr hacer que el discurso sea mejor y un poco más claro. Perfecto, perfecto, súper. Por ahí va el asunto. O sea, el libro, que bueno, o sea, ya se ve inmediatamente que tiene que ver con estos tips, estas recomendaciones. Yo se los plantearé también de otra forma, que es también lo que a nosotros nos interesa, que es no solo recomendaciones para producir un excelente discurso, sino también tomar elementos de análisis para poder eh, hacer una revisión, una descripción y tal vez una explicación de qué es lo que hace que un discurso sea efectivo, por qué es efectivo, cuáles son los elementos que están en consideración y sobre todo cuáles son los elementos que siguen perdurando desde la retórica clásica. Y sin tener que estudiar y leer nuevamente Aristóteles en la retórica, podemos revisar hoy día cómo se han actualizado esos elementos, basándonos primero en la estructura del ser humano. O sea, nosotros somos seres humanos con 5 sentidos y nuestro sentido visual, necesitamos ver, escuchar, sentir, palpar, involucrarnos emotivamente. Esas son cuestiones del ser humano, del Homo sapiens. Son cuestiones inventadas ahora hace 50 años, 80 años por la tecnología. O sea, todo lo que es tecnología es extensión del ser humano. Leía también un artículo sobre la ventaja cognitiva
del ser humano como Homo sapiens versus Neandertal versus otras especies en su momento, y tiene mucho que ver con, de alguna manera, el desarrollo de ciertos genes que permitieron la creatividad, la innovación y el sentido colaborativo, ¿ah? De poder colaborar con otros, y el sentido de ir hacia adelante, como ese liderazgo, de ir hacia adelante, de buscarse el propio alimento, sustento, entre comillas. Entonces, acá este mono que yo presento en la slide, que traje del libro, es una manera bien ilustrativa de ver que todas estas presentaciones añejas que alguna vez hemos hecho, más yo y gente de mi generación que ocupa el PowerPoint hace ya décadas, comparativamente a ustedes, de alguna forma yo creo que todos hemos cometido el pecado, entre comillas, de hacer una presentación donde aparecen bloques de información sin que tenga una conexión aparente, versus una presentación en que tal vez haya 2, 3 líneas, una foto, una sugerencia, y nuestro discurso sea tan claro para el auditor que lo que está atrás proyectado no es fundamental, sino que es complementario. Y a eso apunta un poco también este libro de la producción discursiva eh, eh, selectiva, enfocada al mensaje, y el análisis de esos recursos que permiten el ensamblaje para que ustedes y yo, si vemos una presentación de alto impacto, la sintamos así porque hay algo que nos moviliza. Eso es lo crucial. Y como vamos a revisar, los ingredientes son bastante conocidos por todos. Pero ¿qué es lo que hace que esos ingredientes de alguna forma tomen cierta consideración y generen impacto? Algo que pasó, por ejemplo, con la Billie Eilish, esta cantante joven, el año pasado, antepasado, cuando aparece, causa N impacto porque los recursos que utilizaba son recursos que vienen usándose en todo momento en la historia de la música popular, pero ella hace que, con su productor, hermano productor, hacen que el ensamblaje de esos componentes y el discurso de ella y la imagen visual que proyecta todo eso genera un impacto especial. ¿Ya? Bueno, entonces la estructura del libro funciona básicamente en 3 actos. Nos dice que como si nosotros quisiéramos generar una producción discursiva, necesitamos movilizarnos en 3 actos, y también el receptor lo que hace es sentir que hay 3 actos detrás. Hago hincapié a 2 cosas que aparecen en el libro, que pueden leerlo independientemente de que hayan leído o no todo el libro. En la página 83 se cita a John Medina, que es un biólogo molecular que es bien conocido y se habla harto de él estos últimos años, porque es lo que hace mucho hincapié a través de estudios científicos sobre la capacidad de atención nuestra, que influye rotundamente y fundamentalmente en estos espacios. Si tuviéramos una sala, hay menos distracciones ambientales, o sea, está la sala, hay una relación más directa, y los 10 minutos se transforman en 20, 25 minutos de atención. En este espacio en el que estamos, lamentablemente son solo 10 minutos de atención. Después de esos 10 minutos decae fuerte la atención. Eh, y la recuperación de la atención necesita de una motivación personal para poder hacerlo. Y ahí tienen muchos factores que ver con el ambiente, con si me levanté sin sueño, dormí bien, si comí bien, tomé buen desayuno, no tomé, etcétera. Hay un montón de factores que hacen que recupera la atención. Y eso es lo que plantea John Medina ahí con respecto a los discursos. De hecho, ya usted en este momento ya debe haber decaído el primer quinto de atención de toda la sesión. Y tienen que remontar para poder meterse al siguiente momento. Lo otro interesante es el ejemplo que se menciona de Schiller, que fue vicepresidente de Apple en su momento y que eh, pudo hacer una presentación sustituyendo a Jobs ocupando 7 de 12. Ya, eso es como un ejemplo, caso para decirte a ti como auditor, si tomas estos elementos los puedes llegar a hacer. Ya, ok. Tenemos entonces en grandes líneas de qué se trata el libro. Lo que nos interesaría ver ahora es explicar la analogía de la lista de servilletas versus la lista de compra.
¿Cuál les parece que es la alternativa correcta? La analogía de servilleta apunta a: en una cena jamás debe faltar. B, compararla al hito del PowerPoint. C, plasmar una idea clara en poco espacio. Y D, dibujar artísticamente un concepto. Vamos, vamos, 7 de 15. Todavía falta la mitad de personas por responder. Ya, estamos casi, faltan 2 personas. Ya, difícil que pueda remontar la opción 3. Plasmar una idea clara en poco espacio. Ya, parece ser eso. Bien. Ahí está. Entonces, esos son los resultados. Ganó la tercera opción. ¿Alguno de los que votó por la tercera opción podría explicar, justificar esa respuesta? Ya, pues chiquillos, chiquillas. Sí, yo lo había tomado como que al plasmar la idea en una servilleta, ay, estoy demasiado distraída hoy día en la mañana, profe, disculpe. vale. Se puede explicar en una imagen, o sea, que en realidad la imagen es más poderosa para mostrar la idea. Entonces, el tamaño de una servilleta lo que hace es como ponernos una especie de límite en el cual tenemos que adaptarnos para crear esa imagen y ese proyecto. Totalmente, totalmente. Esa es la respuesta. De hecho, él cita un ejemplo por ahí, el autor, sobre una reunión de negocios de 2 personajes que están hablando sobre las líneas aéreas, o sea, 2 empresarios de líneas aéreas norteamericanos y que están sentados en un café y uno de ellos dice: quiero hacer una nueva ruta, y lo que hace es dibuja en el papel 3 ciudades y la junta con una línea. Esa idea inicial puede ser, no sé, wow, ¿cuál es tu idea entonces? O sea, abre un espectro, un prisma de posibilidades de otras ideas que se vayan concatenando posteriormente. Pero es la idea la que retrata gráfica, visualmente, un concepto que pueda ser desarrollado después. Esa es la idea de la servilleta versus la lista de compras. La lista de compras es, no sé si ustedes se han fijado, que si han tenido que ir al supermercado y van con una lista de compras, a veces se olvidan igual de algo si es que no están mirando la lista de compras. No sé si les ha pasado eso. ¿No? O sea, Sí, Sí, se me ha como que pasado. están mirándola y después llegan a la casa y dicen: "Oye, Fernanda, se te olvidó traer, no sé, la pasta de dientes. ¿Pero cómo? Si era tan importante". Y uno dice: sí, en realidad era importante, pero pucha, se me olvidó. Ya, ese olvido no es que uno sea desmemoriado ni que esté como tenga Alzheimer o algo por el estilo. Bueno, en el caso de ustedes que son jóvenes, tiene que ver con una distracción, con una falta de atención. Y esa falta de atención tiene que ver con que no entendí cuál es el mensaje central. Si el mensaje central es ir a comprar los elementos esenciales, que en este momento eran cuestiones, por ejemplo, asociables, voy a inventar, al baño y a la cocina, esos 2 elementos me habrían indicado, me habrían ayudado a nunca olvidarme que tenía que traer la pasta de dientes. No se me podía olvidar la pasta de dientes porque era fundamental. ¿Ya? Eso pasa con la lista de supermercados, que a veces son elementos tan desagregados que no están focalizados en un concepto. Y la idea de la servilleta es una manera de estructurar muy rápidamente una idea de trabajo. Ya, de hecho, yo les aconsejo siempre, cuando hagan algo, ocupen los post-it. Estos post-it son así, de este tamaño incluso. Es como que este es como un tamaño ideal, este cuadradito así. Porque hay unos que son más largos, que uno cae en la tentación de empezar a escribir para abajo mucho. En cambio, esto así, cuando uno genera ideas, sobre todo cuando tiene una presentación o un trabajo o lo que sea, aquí yo tengo que poner lo medular. No tengo más espacio para poner solo lo medular. ¿Les ha pasado alguna vez que han hecho una presentación PowerPoint sin tener una idea clara
y han pasado horas trabajando en una presentación sin tener la sensación de que están llegando al objetivo que necesitan llegar. ¿Ha sentido eso? ¿Les ha pasado? Porque a mí me ha pasado muchas veces. Sí, a mí sí, por lo menos. Porque Uno, sobre todo a mí me gustan mucho hacer presentaciones porque siento que tengo que saber mucho antes de hacerlas. exacto, Entonces, sí, generalmente lo que al final hago es el PowerPoint. Siempre paso exactamente. mucho tiempo averiguando y buscando información. Sí, exacto. Toda la razón, totalmente de acuerdo. Yo creo que a mí me pasaba mucho en algún momento que, estoy hablando 6 años atrás, que sentía como que para economizar tiempo, si me ponía inmediatamente a hacer la presentación, decía ya, voy a hacerla, no sé, voy a hacer en 15 slides la presentación, ya, listo. Y sé la información que voy a poner. Entonces empiezo a escribirla, bla, bla, bla. Pero de repente empezó a dar unos giros, voy, entro, salgo, y empiezo a perder, o quito más tiempo. No, al principio, no sé, yo hago estos esquemas, por ejemplo, tengo una hoja y hago un esquema que puede estar bien desordenado, pero hago el esquema aquí o hago el esquema acá. Y eso, ya después como que yo miro, estoy haciendo la presentación y miro los monos que hice y tengo súper claro para dónde voy y dónde tengo que llegar y cuál es la extensión más o menos, cuánto me voy a demorar, etcétera. Entonces, eso también nos sugerencia desde el punto de vista del planear. Ahora, la tercera pregunta, el planear el análogo, tiene mucho que ver con la pregunta anterior, con la número 2. ¿Quién podría comentar eso de pensar en análogo o planear en análogo? ¿A qué se referirá eso, el autor con eso? Principalmente se refiere a que la manera en la que se materializan las primeras ideas suelen ser como a la antigua, por así decirlo, lápiz ¿Mm? papel, pero mucho antes de llegar como al desenlace digital. Eso ya estaría Exacto, como en la última fase. exactamente, exactamente. O sea, ustedes podrían tomar apunte, hay gente que le gusta, yo he visto gente que le gusta tomar en el teléfono, anotar, hacer anotaciones directamente al teléfono o he estado en reuniones con gente, con reuniones de trabajo, en que hay alguien que está con el computador y está mientras habla, está anotando. O sea, en vez de tomar nota en el papel, lo hacen en el computador. Cualquier cosa que te funcione. Pero lo que está ocurriendo ahí no es que el medio no es el fin, sino que el medio es para hacerse una idea de lo que está pasando primero y recopilar información, datos analíticos, impresiones, emociones personales de uno. A veces uno cuando escribe pone un comentario para uno mismo, como acuérdate de aquí de poner tal cosa, o el ejemplo tal podría ser útil para esta parte. ¿Ya? Por lo tanto, los 3 pasos para escribir un storyboard o un guión visual, gráfico, audiovisual, de lo que yo quiera representar, si estoy pensando en una presentación PowerPoint para un curso en particular o para algo por el estilo. ¿Cuáles serían esos 3 pasos que menciona Galo? Así, literales, son 3. ¿Cuáles serían esos 3 pasos? Escribir, bosquejar, como hacer un diseño y luego como la producción misma. Perfecto, esos 3 son. Gracias, Pamela. Exactamente. Yo no puedo escribir, producir una presentación si es que no tengo la idea de qué es lo que voy a hablar. ¿Ah? Y sobre todo bosquejar. Incluso me ha pasado que he tenido, como yo trabajo en área de consultoría también y he trabajado para empresas o para organizaciones grandes generándoles discursos y algunas presentaciones, en algún momento una de las cosas que me funcionaba bien era tomar una hoja así, en blanco, dividir las supuestas slides y cada uno de los cuadritos de la hoja en blanco completarlo con una idea central de lo que debería ir ahí. Entonces, cuando tú pones eso, no sé, lo pegas con un scotch, un masking tape a un lado y empiezas a trabajar en el computador, vas mirando eso y tienes muy clara la panorámica de lo que vas a hacer, de lo que tienes que escribir. Entonces, ese bosquejo o storyboard, como se decía cuando se hacían los dibujos animados, hoy se siguen haciendo, por supuesto, por millones de series en todas partes, permite producir de manera más satisfactoria. ¿Cuáles son los 9 elementos de la presentación efectiva? Nombrémoslos solamente, ya los vamos a analizar con ejemplo y todo eso, pero primero nombrarlos. ¿Alguien se acuerda? ¿Los tiene por ahí anotados, registrados? ¿Los puede mirar en el libro? ¿Cuáles son los 9 elementos de la presentación efectiva? El titular, Bien. encabezado. Sí. Pasión sobre el tema del que se está hablando. Perfecto. Determinar 3 mensajes clave. Usar metáfora y analogía. Tener ejemplos y demostraciones. Los socios, con que Claro. se comparte como el tema. Sí. Evidencia de los clientes, como opiniones de los clientes.
usar videos y tener material físico con lo que se puede interactuar como directamente la Claro, audiencia. con la audiencia. Ahora, esto es tan amplio que es súper aplicable a cualquier audiencia. No solamente, no piensen solamente en la audiencia como empresarial. O sea, piensen para todo tipo de audiencia, todo tipo de segmentos funciona con esta misma lógica. Piensen que siempre estamos hablando con seres humanos. No somos robots, no somos máquinas. Por lo tanto, todos estos elementos funcionan para cualquiera. Si el punto está en, y eso es algo que vamos a revisar más adelante en el curso, y es súper interesante, es muy apasionante el hecho de que hoy día las comunicaciones, hay un gran debate hoy día sobre las comunicaciones, sobre si nosotros tenemos que ir enfocados a audiencias que ya están como parametrizadas o son audiencias que nosotros vamos creando sobre la marcha. ¿Ya? Por ejemplo, el mismo caso, o sea, yo con ustedes son, en este momento están en posición de ser audiencia mía porque yo soy el profesor que estoy en este curso. Entonces, ¿cómo yo puedo conocerla a ustedes como audiencia, saber qué es lo que más les gusta, revisar, ver, o cómo procesan mejor la información para un curso en el que están trabajando, en el que tienen que integrar información nueva, pero a la vez que haya información que ustedes sienten que no es nueva, que es familiar? Fijan, es súper desafiante siempre para todo profesor desde ese punto de vista. Para ustedes también, cuando tengan que hacer presentaciones para sus propios compañeros, compañeras, o bien cuando tienen que, ya un poco más adelante, cuando empiezan a hacer presentaciones, a presentarse a sí mismos, por ejemplo, cuando van a conseguir trabajo. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿De qué manera puedo apuntalar? En fin, sigo adelante. La siguiente pregunta nos apuntaba a las 5 características que se rescatan del modelo aristotélico, que acá yo se las pongo en la lámina, que son básicamente 5 cuestiones retóricas que, si bien acá no están puestas en palabras como Aristóteles lo escribiría en su retórica, sí están planteados desde el punto de vista de que son base, sustento de los 9 puntos anteriores. ¿Ah? Entregar una historia que tenga que ver con los intereses de la audiencia. Claro, uno se le empieza a hablar, empieza a mezclar peras con manzanas para una audiencia que solo le gustan las peras, entonces voy a restarme a mí mismo en mi presentación. Poner un problema o una cuestión, algo que tiene que ser solucionado, ofrecer la solución al problema, describir, ahora sí, los beneficios específicos, puntuales, de curso de acción que se van a tomar para poder solucionar esto, y llamar a la acción. O sea, yo no puedo empezar una presentación describiendo los beneficios que tiene usar PowerPoint si es que no plantea un problema anterior sobre por qué el PowerPoint surgió y para qué sirve y por qué hoy día es tan necesario aún. Yo tengo que generar esa instancia de reflexión. Por eso, cuando ustedes están de repente en un curso y un profesor empieza a reflexionar, les dice, reflexionemos sobre tal cosa, y uno dice, oh, qué lata, ¿por qué voy a tener que reflexionar si yo quiero, no, ahora no quiero reflexionar? Uno piensa, no estoy de humor para reflexionar. No quiero pensar ahora en desagregar algo, quiero que vayamos al tiro, al punto. Bueno, el ejercicio que se está proponiendo ahí es que uno sea consciente de cuál es la problemática que hay detrás para poder avanzar. Y eso es algo retóricamente crucial para poder engancharse uno en un asunto. Fíjese usted, en todos los documentales de televisión que son exitosos, que a ustedes les gustan, han planteado un problema de base inicial que se empieza a desarrollar durante el transcurso del documental. Bien, número 7. Explica el ejemplo comparativo del cliente y del vendedor. Se los voy a plantear con otra preguntita. A ver qué les parece. ¿Por qué me debe interesar el procesador, entre comillas? Es la pregunta que un vendedor debe hacerse a sí mismo para empezar el proceso de venta a un cliente potencial, cambiar el enfoque a qué significa para ti el cliente, establecer las reglas profesionales de la venta o presentar paso a paso las características claves. Estamos casi. Faltan 2 personas.
Este curso es más grande. Debería haber más gente, debe ser como 20 personas y como 5 o 7 ausentes hoy día. Sí, Ya. somos varios, pero creo que Sí. somos como 20 y algo. Sí, 20 y algo, 20, 23, 20 y tantos. Ya, faltaban 2 personas, Sí, igual por que ahí. que en el siguiente, que en el anterior también. Hay 2 personas que parece que no están. Ya, listo, ahí terminamos. Claramente ganó muy lejos la segunda, cambiar el enfoque a qué significa para ti el cliente. Nuevamente cedo la palabra a quien quisiera presentar la razón por la cual escogió esa segunda alternativa. Gente que no haya hablado, por favor. Que no hayan hablado. Ana, ¿Yo? ¿sí? Ah, Sí, sí, dale, por favor. ya. Sofía. Que en el primer ejemplo, como que o sea, en el primer caso que se da, el vendedor está como explicando, y si bien está bien que explique por qué el procesador funciona así y todo eso, al cliente no le va a interesar tanto porque no, primero está usando como un lenguaje muy técnico, así que se va a ir perdiendo. Pero en el segundo caso, ahí el vendedor le va diciendo como, ya, pero es que este procesador es bueno para ti por tanto, tanto, tanto. O sea, en esto te va a beneficiar. Mm, Además, que usa un lenguaje más básico que cualquiera puede entender. claro, claro, sí. ¿Están de acuerdo con eso? Esa explicación es la explicación, digamos, satisfactoria acorde a lo que plantea el texto. ¿Alguien tiene alguna opinión, otra opinión al respecto? Quisiera comentar antes de comentar yo. Ya, bueno, eh, totalmente de acuerdo con lo que planteaba Sofía. ¿Ya? Está esta sintonía entre el cliente y el vendedor. Dos cosas. Primero, si uno piensa que esto fuera un curso de marketing, de ventas, más bien de venta directa con el cliente, toda la razón, o sea, se aplica perfecto a eso. ¿Ya? Creo eso sí que por el tenor del libro, no solamente está planteado de esa manera, está planteado como que hoy día las comunicaciones, o más bien, yo creo que, yo personalmente creo que no es que sea hoy día, sino que hoy día se nota más, digamos, se nota más por la cantidad de información, que la gente tiene menos tiempo y atención para resolver sus solicitudes. Quiere todo demasiado rápido, todos queremos demasiado rápido. Fíjense ustedes, todo lo quieren rápido, o sea, el hecho de tener, creo que lo que más ralentiza la vida de usted en este momento es estar sentado en una clase con un computador 1 hora por clase. Eso es lentísimo comparado a la velocidad que ustedes quisieran tener su vida, a lo mejor en el día a día, de saber respuestas más, de indagar. Fíjese de repente esa velocidad con que uno tiene cuando está frente al computador y está buscando información y abre 1, 2, 3 páginas, de repente te das cuenta y ya tienes como 20 páginas abiertas, cuando tu computador empieza ahí ya no funciona más. Eso ocurre siempre. Entonces, creo que uno de los aspectos importantes acá es que en las comunicaciones no hay que perder nunca de vista el mensaje, el sentido, el para qué estoy diciendo tal o cual cosa. Y si bien es cierto que el vendedor puede tener todos los datos apropiados para entregarlo al cliente y que uno tal vez lo esperaría, que realmente me expliquen por qué este computador es mejor que el otro, por ejemplo, eh, sí necesito saber algo antes, previo. Es que necesito saber si el vendedor, en este caso, este ejemplo, está entendiendo lo que yo le estoy preguntando. Porque muchas veces, y esto yo también hago mea culpa, muchas veces a uno, por ejemplo, como profesor está en una clase y un estudiante le pregunta a uno tal cosa y uno responde otra cosa nada que ver. O sea, quiere decir que uno no entendió nada de lo que le preguntaron o entendí lo que quise entender. Entonces, hay que chequear, hay que cerciorarse de si estamos en sintonía. Y eso es algo que hoy día funciona muy bien, o sea, ustedes lo pueden entender muy bien, más bien visualizar muy bien, por ejemplo, lo que pasa con los cómicos. No el discurso político, el discurso cómico, del cómico, del chistoso, del humorista que está frente a una audiencia y empieza a tirar chistes y a medida que la gente se ríe o no se ríe, él va cambiando, va modificando su guión y incluso va bromeando con o riéndose junto con y de la misma gente, que es un recurso súper difícil, pero que lo hacen. Felipe Abello, por ejemplo, es en este momento como que es uno de los grandes humoristas
porque el tipo lo que va haciendo es precisamente lo que acabo de escribir, independiente que sea muy garabatero, y es un punto en que es como que a veces escucharlo, sobre todo antes que escucharlo era difícil, pero hoy día el tipo genera un aspecto, de hecho tiene unos videos grabados donde está con muy poca gente, entonces va siguiéndole la pista a lo que la gente va reaccionando y armando el cuento. En ese sentido también, la número 8, explicar el campo de distorsión de la realidad, hace mucho sentido con lo que estamos conversando. ¿Qué podría dar un detalle de lo que es el campo de distorsión de la realidad? ¿A qué se refiere con eso? Paula Zamora, ¿puedes aportar tú ahí? ¿Qué es lo que tú ves como campo de distorsión de la realidad? Ay, no podía hablar. Profe, no, disculpe, es que no he tenido tiempo de terminar de leer el texto, entonces por eso estoy poniendo atención a todo lo que dicen. Perfecto. ¿Quién podría comentar esto sobre el campo de distorsión de la realidad? Yo, ¿Sí? en Paula. el texto nos ponen de ejemplo a Steve Jobs, que o sea, con respecto al campo de distorsión de la realidad, que tenía un nivel tan grande de carisma que lograba convencer finalmente a cualquier persona. Y que tal carisma como que provenía de la pasión que él sentía por su trabajo. Claro, exactamente. Eso es una explicación muy adecuada en términos de que hay mucha gente que es muy carismática, sin ser archiconocida, pero muy carismática cuando siente pasión por su trabajo, cuando siente energía y todo, y además tiene otra condición, otro elemento, que es el hecho de que es tanto lo que te interesa, lo que te gusta, lo que quieres avanzar, que empiezas a modificar un poco esta realidad. Y yo no sé si esta modificación de la realidad será éticamente correcta, adecuada, será mentiras versus verdades, entre comillas, pero es interesante ver. Vamos a revisar el video, el gran famoso video que dio pie a o presentación, porque este un extracto, la presentación es como 1 hora y algo, este es un extracto cortito, va a haber algunos minutos, de la presentación del iPhone en 2007, que dio pie a este libro, por ejemplo, y a muchas de las reevaluaciones de los modelos comunicacionales que se daban en el momento. Como que aquí lo que hace Steve Jobs es poner de manera muy, muy ejemplarizadora el modelo de cómo la retórica clásica se ha transformado en un modelo de desarrollo actual totalmente vigente y con algunos aderezos que están por ahí. Vamos a chequearlo, vamos a verlo y luego comentamos. Apple's been very fortunate. Cuéntenme, ¿se escucha bien? It's been able to introduce Sí, a few of profe. these into the Estupendo. world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are
Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is that they're not so smart, and they're not so easy to use. So if you kind of make a Business School 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart, and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. Now, we're going to start with a revolutionary user interface. It is the result of years of research and development, and of course it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it. And boy, have we patented it. So
We've been very lucky to have brought a few revolutionary user interfaces to the market in our time. First was the mouse. The second was the click wheel. And now we're going to bring multi-touch to the market. And each of these revolutionary user interfaces has made possible a revolutionary product. The Mac, the iPod, and now the iPhone. Now, you know, so one of the pioneers of our industry, Alan Kay, has had a lot of great quotes throughout the years. And I ran across one of them recently that explains how we look at this, explains why we go about doing things the way we do, because we love software. And here's the quote: "People who are really serious about software should make their own hardware." You know, Alan said this 30 years ago, and this is how we feel about it. And so we're bringing breakthrough software to a mobile device for the first time. It's 5 years ahead of anything on any other phone. Bien, eso era. Se fijan, ahí yo les fui anotando algunas cosas para que se percataran de los pasos y los movimientos que van durante el discurso. ¿Algún comentario sobre lo que acaban de escuchar que le haya llamado la atención? Me Más llama que la nada atención que siempre use pocos puntos. Fernanda, Perdón. Fernanda, ¿sí? Fernanda, Como ¿te llama la siempre atención? 3 o 4, siempre poquitos y precisos. Sí, siempre poquito, pero todo lo contrario a lo que hacemos todos los profesores con las presentaciones nuestras. Llenamos el slide de información. Llenamos. ¿Por qué? Porque claro, nosotros estamos trabajando en otra dimensión, no queremos entregar mucha información, como que necesitamos entregar información, como que tiene esa funcionalidad la presentación. Por otro lado, él lo que no quiere es entregar información de contenido, lo que quiere entregar es un mensaje, y todo lo que está en su espalda es un apoyo a ese mensaje. Por lo tanto, es muy poco texto, muy pertinente todo lo que pasa ahí. El mismo gráfico donde expone a los dos, a los tipos de teléfono, podría ser un gráfico mucho más complejo, con mucho más elementos de análisis, pero está simplificado a un nivel escolar. No sé, cuarto básico, quinto básico tal vez, no es más que eso, es un nivel muy, muy, muy elemental. Gracias. Cristóbal iba a decir algo, me parece, ¿no? ¿Ah? ¿Ibas No, a decir algo, no? lo que más me sorprende a mí es la naturalidad con lo que hace su presentación. Sí, No eso es como sorprende. uno que siempre se queda en un lugar, él simplemente así, con su voz natural, no es como que se esté recordando de algo. Se nota que, no creo que tanto ensayo, yo creo que más que nada como a él le gusta lo que está haciendo, Mm, él no necesita como que estar memorizando tal cosa, él deja que su pasión hable por él. sí. Por eso es Bueno, que yo lo encuentro como tan intuitivo, porque se nota que le gusta lo que está haciendo. sí, eso, qué bueno que comentaste eso, porque uno generalmente tiene el prejuicio de que todos estos presentadores son personas que son como de laboratorio, que están todo el día encerrados estudiando un guión para de repente salir. Si fuera así, había un momento en que se equivocarían igual, porque todo lo que es de memoria, ustedes saben, todos sabemos, cuando uno se aprende cosas de memoria, llega un punto en que no eres capaz de improvisar nada, y si lo improvisas lo haces mal. O sea, se nota aquí que no estás improvisando sobre algo que sabes, sino que estás tratando de rellenar un hueco que no conoces. Y eso se nota, y que esos son los traspiés que uno puede tener. Entonces, él es tal cual. O sea, y los grandes oradores, nos guste o no nos guste, son tal cual ellos. Los discursos se acomodan a su estilo, o ellos buscan acomodar el estilo de los discursos a su impronta personal, y de ahí se sitúan y de ahí empiezan a hablar. Pasa que hay que tener esta experiencia como para llegar a un momento en que estés tan relajado, una feria internacional de computación tan importante y que eres como el orador principal, y salir así con esa naturaleza como que estuvieras hablando en el living de tu casa. ¿Ya? Eso es bien, bien, bien loable. Ahora, no solamente él, sino que muchos de los autores, los líderes y todo, que uno lo puede ver en la realidad cotidiana de nosotros, que tenemos en nuestro país, tenemos, por ejemplo, grandes líderes, personales públicas, que estén donde estén, hablan tranquilamente y son lo que son. ¿Ya? Eso es interesante de considerar, ¿ya? Que los grandes discursos tienen que ver con una personalidad, una impronta
no son tan maqueteados como uno quisiera, pero sí tienen, hay un momento de reflexión inicial previo que es súper importante, y luego un montaje de los recursos que tiene que ver con estos 9 puntos que están acá. Manifestar la pasión es algo clave. Él manifiesta pasión al inicio y lo va reiterando, va mostrando pasión dentro de lo que él manifiesta pasión, de su estilo de manifestarlo, lo va mostrando en diferentes momentos. Luego están frases de titulares, son como todas frases de Twitter, o sea, como que todo hecho, y Twitter no es que haya inventado algo nuevo, sino que Twitter lo que hace es prestarle atención al principio de economía, de la información, el principio de cantidad, calidad de información, que es un principio fundamental del lenguaje. Ya, luego, el número 3, formular. Son 3 mensajes, son 3 palabras, son 3 conceptos, son 3 características. El iPhone está, el aparato, el dispositivo está visto de 3 perspectivas, y eso es mentira, lo de las 3 perspectivas, porque cualquier teléfono, cualquier dispositivo, no solo tiene 3 características, o tiene 3 características más importantes, tiene muchas otras más, pero él lo conceptualiza desde el punto de vista de la revolución paradigmática que quiere entregar, que es un nuevo teléfono, un nuevo dispositivo de internet y un nuevo dispositivo para escuchar música. Si es un nuevo dispositivo que capta mejor la señal satelital, o la señal telefónica, da lo mismo eso, ¿no? Aunque sí lo tenga. ¿Qué personaje de nuestra realidad ocupa el número 3 para todo? Porque a veces decir las cosas, decir las 3 características de algo puede sonar creativo y sonar bonito en una pausa, en una rítmica, pero a este personaje dice todo con 3 y no le sale tan bien. Creo que sé quién es. ¿Sabes quién es? Sí. Que siempre ocupa sinónimos, ¿o no? Siempre ocupa Como sinónimos. que dice, estamos avanzando, progresando, evolucionando, cosas así, ¿no? Porque ahora lo que vamos a hacer es esto que es bla, bla, bla. ¿Ya? Ese personaje que todos sabemos quién es, le sale un poquito majadero el número 3. Y se lo sabe que, perfectamente sabe que el número 3 es un elemento discursivo, retórico, clásico y clave. Pero llega a ser insoportable cuando empieza a nombrar el 1, uno dice, ¡ay, vienen 2 más! Oh, ¿por qué? Es una milésima segundo que uno dice, pero ¿por qué vienen 2 más? ¿Y qué va a decir? ¿Cómo lo va a rellenar? Espantoso. Espantoso. También, ese otro personaje, Cristóbal, que es la misma estética. La misma estética discursiva. En fin, hay un montón de personajes. A algunos les sale bonito, insisto, a otros les sale majadero. Ya, metáforas, analogías, demostraciones. Perfecto. Todos esos elementos están presentes. Acá les dejo, para efectos de ya como una revisión de estas primeras páginas que estamos leyendo, en la página 68 aparece esta reflexión sobre la religión. ¿Ya? Esto también, si ustedes se fijan, es un discurso como evangélico o evangelizador, ¿ya? Para que no piensen que estamos hablando de una religión en particular. La evangelización de una comunidad. Hay algunos fans que gritaban vueltos locos, que pueden haber sido, seguro que eran personas, empleados, ejecutivos de la empresa, pero mucha otra gente que no, que gritaba realmente porque le gustaba, o sea, estaba realmente en el momento, en el éxtasis máximo, porque le gusta estar ahí, le gusta estar en ese tipo de eventos, le gusta asistir al templo, a la peregrinación de la informática, donde la tecnología es el guía espiritual, digamos. Entonces, todos estos eventos tienen un carácter religioso, en el buen sentido de la palabra, como que son elementos que aglutinan mensajes conglomerados de personas. Y es ahí donde está este movimiento de la percepción de la realidad, este campo gravitacional que se va para un lado para otro. Se dicen mentiras, se falta la verdad, hay sofismos, como decir cosas acomodadas para hacer parecer que son argumentaciones correctas y no lo son. Indudablemente que sí, hay de todo metido. Pero nosotros sabemos bien, porque hemos tenido la experiencia, que hay ciertos discursos que si alguien falta un detalle o se equivoca en algo, se lo dejamos pasar en virtud del mensaje mayor. Y eso nos puede haber pasado a todos cuando, por ejemplo, el año pasado se generó toda la discusión
o hace 2 años, o de hace un par de años atrás más, sobre cambiar la Constitución y aprobar el cambio constitucional, ¿ya? Podría ser que muchos de los oradores que nosotros escuchamos diciendo, estoy de acuerdo con ellos, y ellos hubiesen faltado un poquito a la verdad en algún detalle, no digo que mientan, sino que algún detalle técnico que no era el correcto y lo hayan lanzado, no importa, porque el mensaje era lo más importante en ese momento, y era la capacidad para convencer a todo el mundo de que el cambio era importante. Bueno, ustedes vieron que la capacidad, o sea, la función de cambiar la mentalidad de la gente para votar a favor del cambio constitucional no fue un gran esfuerzo. Casi 80% de la población y el 20% estuvo muy, muy bien situado, identificado en 3 comunas de la región metropolitana, ¿ya? Y nada más, excepto por ahí, por el norte y el sur, un par de comunas que eran también unos bichos raros. En fin, acá les dejo también algunas preguntas en la presentación para que ustedes después puedan reflexionar y chequear eso, revisarlo. También hay un capítulo de la 49 al 61 que se lee bien rápido. Insisto que no es obligación leerlo, pero sí para efectos de la reflexión sobre el número 3 es bien interesante, porque se habla sobre por qué el número mágico es el número 3, de dónde viene este número mágico. Se cita el cuento de Ricitos de Oro y los 3 osos, se cita el ejemplo de USA Today, este diario de noticias que agrupa de a 3 la información, y se da un ejemplo de Jimmy Valvano, que ampliamente conocido por los gringos, pero no por nosotros, que en algún momento lanzó un discurso, él ya padeciendo cáncer, lanzó un discurso de agradecimiento donde implicaba explícitamente el número 3, y ese es el discurso, chiquitito, cortito, pero es a la médula, muy contundente. ¿Ya? Bien, para terminar la clase, les voy a dejar enunciado nuestro próximo paso, que es tomar estos elementos que habíamos visto de Galo y incorporar también lo que nos presenta Nancy Duarte en su libro Resonate. Es un libro muy visual. Ella plantea, o sea, no es algo que ha planteado, se le ocurrió a ella, pero lo plantea a partir de las investigaciones de casos que están desarrolladas en el libro. Existe el start moment, o el momento crucial, perfecto. Ahí están marcados los 5 momentos. Estos 5 momentos de todo discurso exitoso o de impacto tienen 5 características que nunca dejan de estar. El hecho de que sea una dramatización memorable. O sea, puede ser en un podio, en un stand, en un sillón, en la calle, no sé, en algún momento. Algunos hacen dramatizaciones memorables como voy a ponerme súper clásico, me gustan mucho los Beatles, entonces los Beatles cuando hacen el último concierto en el techo de Apple Records, el 70, ese fue un hito, una dramatización memorable, porque no se había hecho un concierto en una azotea. Entonces ya era por sí memorable, por el hecho de que fuese en esa naturaleza. Lo otro, sonidos destacados. Una presentación tiene que tener clic, sonidos, música, ambiente, algo que sea destacable, que hable de, que concuerde con unos visuales emotivos, que tenga un relato emotivo, que haya una vinculación importante con historias. Díganme si no, cuando ustedes, los recuerdos que tienen de la educación escolar, cuando estuvieron en la escuela, colegio, se acuerdan de un profesor importante de su vida, que a lo mejor no era el profesor de lenguaje, o no era el profesor tal vez no sé, del ramo más entretenido para ustedes, era tal vez del menos entretenido, pero se acuerdan de él porque lograba conectar emotivamente con la vida de cada uno de ustedes. O contando historias o relatos. Yo me acuerdo del profesor de historia que teníamos en el colegio, contaba, después dudábamos si era cierto o no lo que contaba, pero contaba historia y contaba como anécdotas de la historia también. Entonces nos encantaba la clase de historia porque al final te aprendía de memoria la historia, no teníamos que leer los libros, solo aprenderse las fechas, pero sabíamos todos los acontecimientos históricos de historia de Chile o universal porque estaban muy bien presentados en la clase. Bien, y la estadística impactante, shocking statistics, como algo, como números, cifras que puedan también llamar la atención, y eso va a depender de la audiencia. La tarea que les voy a dejar, o ejercicio más bien, más que tarea de ejercicio, vamos a sacar la palabra tarea, tiene su estigma así como de algo obligado. El ejercicio es que busquen piensen primero y busquen dentro de YouTube, de sus redes, algún orador o oradora que sea importante, que ustedes creen que es importante, que tenga que en su discurso estén estos 5 grandes elementos de impacto.
seleccionen ya 30 segundos, ojalá, que lo podamos mostrar con un link en YouTube. ¿Ya? La próxima clase, no sé, Cristóbal o Catherine dicen, mira, tengo tal cosa, y me mandan por el chat el link, y vemos 30 segundos seleccionados para poder alcanzar a ver varios. Y luego de esos 30 segundos, ustedes explican, por ejemplo, si en esos 30 segundos solamente apareció la parte del relato emotivo, ya, el relato emotivo, pero faltó, no sé, la estadística impactante. Ustedes nos cuentan que dentro del discurso esta persona señala con estadística impactante tal cosa para complementar el relato emotivo que está contando. ¿Se entiende? ¿Pregunta? No, creo que sí se entiende. Ya, estupendo. Esa es la asignación, para que hagan una reflexión, revisen el Stat Moment. Yo de todas maneras en la sesión del Moodle les voy a dejar el libro Resonate completo para que ustedes lo ojeen. Como es gráfico, es súper fácil de leer y de ver cuáles son las partes, los componentes y todo lo que aporta. ¿Ya? Más la presentación y la clase, obviamente. Y nos estaremos viendo la próxima clase para partir con este ejercicio. ¿Ya? Bien, gracias por su participación. Eso es todo por hoy. Que estén muy bien. Que les Chao, vaya bien hoy profe, que te día. vaya bien. Chao. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, chao.